Bueno, vamos a darle pase de una vez. Vamos a empezar con esta entrevista. Vamos a presentar al sociólogo Francisco Rodrigo Maya Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al programa, Francisco. Hola, Yamato, ¿cómo estás? Gracias por la invitación para trazar en esta tarde con todo tu público sobre un tema de gran interés, dado también que estamos próximos a cumplir nuestro bicentenario de vida republicana. Entonces sería bueno pues dialogar un poco sobre nuestra identidad cultural y además también, bueno, qué elementos de alineación todavía nosotros no hemos podido sacar de la parte de lo que es nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, te agradezco de antemano la invitación y bueno, aquí estamos para compartir estos minutos. Así es, bueno, nuevamente la bienvenida. Un agradecimiento muy especial también de toda la gerencia de Radio Satélite Chiquián. Bueno, como bien se sabe, esta es una radio humilde, pero con un amplio corazón que se encuentra en la Sierra del Perú, específicamente en el departamento de Ancash, ¿no? Creo que usted también es originario, ¿no?, del mismo departamento, entonces ahí puede haber una mejor compenetración con respecto al tema que se viene a abordar. Sí, efectivamente, también soy natural del departamento de Ancash, específicamente de la provincia de Casma. Y entonces es un gusto enorme pues compartir con todos los paisanos de nuestro departamento, ¿no? Un saludo especial entonces también a toda la población de Chiquián, es muy conocido pues como el espejito del cielo, ¿no? Entonces un abrazo fraterno para todos ellos y aquí estamos hoy para dialogar. Así es. Bueno, empezando, ¿no?, con, bueno, esta especie de conversatorio, una mini entrevista, o no sé cómo llamarlo, ¿no? No sé, ¿cómo podríamos definir el tema de la identidad en el Perú, estimado Francisco? Claro, siempre es bueno partir de algunos aspectos conceptuales para poder ubicarnos en el contexto, ¿no? Y de manera muy sencilla, para poder entrar más en este diálogo, cuando nosotros hablamos de identidad, estamos hablando del sentido de pertenencia, es decir, cómo la población empieza a asumir como suyo aquellos elementos propios de su cultura, ¿no? Entonces, como en este caso que estamos hablando de identidad cultural, ¿no? Porque la identidad también se podría ver en otras dimensiones, como la identidad personal, la identidad nacional, ¿no? Que forman parte ya de otras miradas, desde otra perspectiva, ¿no? Pero en este caso, cuando estamos hablando de identidad cultural, vuelvo a repetir entonces, tiene que ver pues con ese sentimiento de pertenencia, lo que es mío, lo que es nuestro. Y entonces habría que recurrir a la historia para nosotros poder ubicarnos sobre qué es lo nuestro realmente como peruanos, ¿no? Eso es un tema que tiene pues raíces muy profundas, ¿no? Nosotros podríamos incluso, ya que estamos hablando del bicentenario de nuestra vida republicana que celebramos este año, habríamos pues que remontarnos incluso a la época de la invasión española, para poder a partir de ese momento ir identificando aquellos elementos que son nuestros o que en el proceso de la historia misma se han ido constituyendo en elementos propiamente de nuestra identidad, ¿no? Porque tampoco podríamos caer en ese debate absurdo ya en nuestra época de pretender creer de que solo los elementos indigenistas, es decir, previo a la invasión española, son nuestros. Ya no, eso es absurdo. Ya nuestra cultura es una fusión de elementos culturales y en ese proceso histórico en el cual hemos sufrido la fusión de diversos elementos, ya, llámese los elementos españoles, chinos, africanos, que no sería motivo de este diálogo, en fin, se han ido mezclando y los hemos ido asumiendo como parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, eso tenemos que nosotros entenderlo por otro lado. Pero también es bueno rescatar en ello lo siguiente. Teóricamente, cuando nosotros hablamos de identidad, o sea, lo que es nuestro, lo que nos pertenece en cuanto a formas de vida, en cuanto a costumbres, en cuanto a música, en cuanto a nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser como peruanos, también tenemos que diferenciar lo otro. El concepto de otredad, aunque parezca mentira, existe. ¿Sí? Existe en las ciencias sociales. Y significa, pues, aquello que no me pertenece, lo que es de otros y lo que me hace distinto. Que de repente puede haber elementos semejantes o comunes con otras sociedades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sudamérica podríamos hablar de la otredad en cuanto a aquellos elementos culturales que son de los chilenos, argentinos, uruguayos, venezolanos, ecuatorianos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en algunos casos pueden ser pues, muy semejantes, pero el contexto histórico y la formación misma de la cultura peruana le da otro significado, entonces lo hace distinto. Entonces, la identidad es lo mío,
el sentimiento de pertenencia. Y la otra edad es lo que lo hace distinto. En la medida que yo soy consciente de ambos elementos, entonces voy fortaleciendo pues mi identidad cultural, la aceptación con cada uno de los elementos que forman parte pues de mis raíces históricas, ¿no? Y el otro concepto es el tema de la alineación. Cuando la otra edad, o sea, lo que es distinto, que yo lo puedo coger por una cuestión de moda o una cuestión del bombardeo tecnológico a través de los diversos medios, o también puede ser por una imposición cultural, como ha ocurrido con nosotros también a través de la historia, lo voy asumiendo esos patrones como si fueran nuestros, ¿no? Y entonces ahí ocurre, pues, lo que nosotros llamamos ese proceso de alineación cultural, ¿no? Donde yo asumo patrones culturales que no me pertenecen. Y que en los últimos años, por ejemplo, aquí en el Perú, vemos muchísimo de ello, porque lógicamente se han ido reproduciendo patrones que vienen de otros contextos y aquí lo vamos pues multiplicando de manera casi inconsciente, ¿no? Y eso lógicamente genera también, digamos, de alguna forma esa indiferencia con lo que son los propios elementos culturales nuestros, ¿no? Claro, una pregunta. Ahí, por ejemplo, podríamos citar algún ejemplo para poner en contexto a las personas de más o menos de qué se está hablando en esta parte. Claro, es que nosotros cuando, por ejemplo, hablamos de identidad cultural y según mi perspectiva, mi manera de entender este proceso, hay que ubicarnos primero en que a través de la historia, para poder ubicarnos, hemos ido recibiendo elementos. Por ejemplo, elementos culturales de los españoles. Ellos nos trajeron elementos. Mira, por ejemplo, un ejemplo claro. El ceviche en nuestra gastronomía es nuestro plato bandera. ¿De acuerdo? Es nuestro plato bandera. Todo el mundo habla pues del ceviche peruano. Donde uno va siempre escucha hablar del ceviche peruano. ¿Sí? Sin embargo, el ceviche peruano no es propiamente de nuestras raíces históricas, pero es parte ya de nuestra identidad. Ese es un ejemplo claro de cómo funcionan los elementos que se van fusionando con lo nuestro y lo vamos asumiendo como identidad. Los españoles trajeron acá la cebolla y el limón, ¿sí? Y lo mezclaron entonces y lo trajeron del mundo de la cultura mediterránea, o sea, tampoco propio de ellos, ¿no? Y es que así funciona la cultura, se van transmitiendo elementos. Y aquí lo combinamos nosotros, con por ejemplo, el ceviche va acompañado de papa, choclo, camote, en fin, la papa, por ejemplo, tan nuestra, ¿no? Y van haciendo este plato bandera. Este ejemplo que yo te coloco en el campo de la gastronomía, con respecto al ceviche, es un ejemplo claro de qué es nuestra cultura peruana, la mezcla de diversos elementos culturales. Lo mismo se refleja también, otro caso concreto, en la música, ¿no? La música es una fusión de elementos culturales, ¿no? Entonces, la música andina propiamente dicha, como tal en sus raíces, ya no existe. Está mezclado con elementos musicales modernos, propia de esa fusión que también ha ido recibiendo nuestro género musical, ¿no? Entonces, así funciona la cultura, se van entremezclando una serie de elementos, pero en la medida que nosotros esos elementos lo asumimos como nuestro, entonces fortalece nuestra identidad. El problema está cuando yo rechazo aún esos elementos que han ido apareciendo en la historia y acepto como un patrón de comportamiento y de práctica permanente aquello que viene de afuera, ¿no? Totalmente de afuera y que no tiene nada que ver con lo nuestro. Y mira, Yamato, es curioso, pero incluso en la época colonial ya se encontraba de que algunos indígenas asumían patrones de comportamiento español, ¿ya? Hablaban como los españoles, se vestían como españoles, ¿no? Y a ellos, algunos autores ya le llamaban la guachafería. Es decir, lo guachafo es un concepto que tiene raíces históricas muy remotas, ¿no? Y lo curioso de la guachafería como concepto es que tú imitas cosas que no pertenecen a tu cultura y terminas haciendo el ridículo, ¿no? Y muchas veces eso ocurre con nosotros los peruanos, ¿no? Imitamos, por ejemplo, incluso de término, en forma más sencilla, dejo de la lengua, lenguas extranjeras, jerga extranjera, en fin, y empezamos a cambiar incluso nuestra forma de comunicarnos, los códigos del lenguaje lo transformamos, porque de alguna manera queremos parecernos de alguna forma a culturas foráneas, pensando erróneamente de que todo aquello que viene de afuera es parte de la modernidad y que la única manera de adecuarnos a la modernidad es aceptando, acatando todos aquellos patrones que vienen de afuera. Y gravísimo error, hay que entender que no siempre lo que viene de afuera es positivo, ¿sí? O sea, hay que entender de que cada elemento cultural tiene su valor, pero en su contexto. Es decir, los elementos en el Perú, para nuestro contexto, son buenos y los aceptamos. Como lo es también aquellos elementos que es para otras sociedades en otros países, ¿no?
Entonces, eso un poquito para poder empezar aquí el diálogo, porque te vuelvo a repetir, cuando estamos hablando nosotros de la formación de la identidad, en ello, lógicamente, a través de la historia van influyendo pues diversos elementos que se van mezclando con lo nuestro, ¿no? Otra cosa más, un Sí, poquito aquí para ubicarnos. Justamente a esa mezcla de elementos culturales ¿no? que se van dando y que van fortaleciendo nuestra identidad en algunos casos, algunos lo llamamos pues la cultura chola. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué cultura chola? Porque lo cholo es eso. Lo cholo, si nosotros revisamos el concepto mismo, nos remontamos incluso a épocas en las cuales, en la época pre-inca, ¿ya? Mira, la historia lo remarca eso. La palabra cholo proviene del vocablo mochica cholu, que significaba buen joven, ¿sí? Y que los españoles lo transformaron ya en la mezcla de razas, ¿de acuerdo? Y hoy nosotros ya no lo entendemos como mezcla de raza, porque caer en ese tema de la mirada racial no nos conduce a nada bueno, genera más bien mayor discriminación, ¿sí? Pero sí lo entendemos hoy como mezcla de culturas. Y el Perú, siguiendo a un personaje muy conocido, José María Arguedas, somos eso, ¿no? Una mezcla de todas las sangres, es decir, de todas las culturas. Y nosotros hemos recibido influencia de diversas culturas y hoy lo hemos asumido como nuestro. Entonces, yo por eso a ello le llamo la cultura chola, que es lo nuestro. Y se expresa, lo vuelvo a repetir, en la gastronomía, en nuestra manera de ver el mundo, en la manera como nosotros nos relacionamos día a día, en la música que escuchamos, en fin, ¿no? Se va expresando en diferentes campos, porque si bien es cierto, hay una alineación todavía presente en nuestro país, en nuestra sociedad, sobre todo en algunos sectores, ¿no? Pero la identidad está presente también y eso simplemente hay que fortalecerla. ok, bueno, sí, ante todo lo que ha estado hablando, porque yo tengo una consulta, ¿no? Ahora que estamos en una época, bueno, ahora no específicamente ahora, sino ya viene hace un par de años más o menos, de un proceso de migración, ¿no? Extranjera acá en el Perú, ¿no? Ya ha habido antes otros procesos de migración, ¿no? Como fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por ahí también hablamos de un proceso de migración interno también del Perú, cuando, bueno, más o menos en los años 50, ¿no? Las personas de las provincias empezaron a migrar a Lima, ¿no? Justamente haciendo, bueno, lo que usted comenta, ¿no? Todo un proceso, un cambio, ¿no? Una influencia de diversas culturas, ¿no? Ahora, mi pregunta va enfocada, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay este tipo de migraciones, ¿no? Ya sea, bueno, en este momento que estamos con una migración venezolana, en algún momento ha habido por la Segunda Guerra Mundial también ha habido migraciones, ¿no? Tanto de chinos, ¿no? Personas asiáticas. ¿Qué pasa cuando vienen otras culturas al Perú y se quedan, ¿no? Se quedan ya perennemente. Exacto. Ocurre justamente lo que estaba mencionando hace un instante, ocurre lo que es la fusión cultural. ¿De acuerdo? La primera gran fusión cultural que recibimos nosotros como cultura justamente es la llegada de los españoles, ¿sí? Y eso se manifestó en el nacimiento de diversos elementos culturales. Mira, hoy nos estamos comunicando en este idioma traído por ellos, ¿no? Llega octubre y le rendimos culto al Señor de los Milagros porque es parte ya de nuestra fe y nuestra creencia, ¿sí? Y eso nos dejaron también como herencia a los españoles, ¿no? Entonces, vamos asumiendo ese tipo de patrones culturales. Pero también con el tiempo los españoles permitieron la llegada, es más, se vieron en la necesidad de que llegara una nueva mano de obra, es decir, la mano de obra africana. Y ellos también trajeron sus propios patrones culturales, ¿no? Un ejemplo claro de los patrones culturales africanos lo vemos en la gastronomía. ¿Quién no ha degustado, por ejemplo, a ver los anticuchos, las pancitas, etcétera, etcétera? Que justamente son el sobrante de la alimentación del español, que el africano en condición de esclavo se veía necesidad de alimentarse. Y nació esto que hoy forma parte de nuestra cultura gastronómica, ¿no? Y hablar luego también de los chinos que llegan acá como fuerza laboral y nos dejan pues como herencia el nacimiento primero de las bodegas, las famosas fondas, con llaman ellos, que luego se convirtieron en los famosos chifas, y con la mezcla de nuestros elementos culturales surge, por ejemplo, el arrochado o el lomo saltado, ¿no? Es decir, mira, te das cuenta simplemente para colocar un espacio o un aspecto de la cultura, la gastronomía, cómo van surgiendo nuevos elementos culturales nuestros, porque lo vamos haciendo nuestro. Y ese es el detalle. O sea, en la medida que hay migraciones, ¿no? Esto va ocurriendo, se van mezclando con los elementos nuestros, ¿no?
A partir de los años 60, inicia los 50, pero 60 con más fuerza y se acentúa más en los 70, en el Perú ocurre un proceso migratorio muy fuerte, desde las zonas andinas hacia las ciudades, sobre todo Lima. Y van siendo pues lo que algunos llamaron la cultura popular, es decir, cómo se mezclan con los elementos culturales limeños, que en esa época podríamos decir que era una cultura aristocrática, ¿no? Y se mezcla con los elementos andinos, ¿no? Que a través de la migración, porque lo curioso de la migración es que no solamente ocurre el traslado físico, sino también que se va reproduciendo los patrones culturales, ¿no? Y entonces, al mezclarse con estos patrones culturales limeños, la cultura andina va dando surgimiento a partir de los 70 y sobre todo inicio de los 80, por ejemplo, a nuevos ritmos musicales, ¿no? La música chicha, por ejemplo, es expresión de esa mezcla cultural, ¿no? Que luego se transforma en la cumbia peruana, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira cómo van surgiendo diversos elementos. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué va a pasar con la migración venezolana en el Perú? Lógicamente, hay patrones culturales traídos por ellos que van a quedar acá. O sea, no podemos ser ciegos a eso. Es parte del proceso histórico, ¿sí? Pero ahí viene también el tema de la identidad muy fuerte, ¿no? El tema de la identidad. Porque en la medida que este tipo de elementos culturales llegan a nuestro país y se van mezclando con lo nuestro, ¿sí? Y por lo tanto lo vamos asumiendo ya como parte de una cultura, ¿sí? Entonces, si nuestra identidad no está bien fortalecida, aceptamos lo bueno y lo malo, sin saber diferenciar. Y reproducimos patrones incluso que carecen pues de elementos positivos y que no nos ayudan en nada a fortalecer y construir una verdadera identidad como peruanos. ¿Sí? O sea, hay que tomar mucho en cuenta ese elemento, ¿no? Lógicamente, como te vuelvo a decir, eso es parte del proceso de la historia misma. En el Perú, por ejemplo, el migrante peruano, cuando sale a otros espacios, como por ejemplo cuando migra hacia Europa, hacia Japón, en Norteamérica, en fin, también va reproduciendo esos patrones culturales, ¿no? Hay un autor que investigó mucho sobre esto, sobre qué ocurre con el peruano cuando migra a otros lugares, y habla pues del costo-beneficio, ¿sí? El costo es que tú dejas tu país, dejas tu familia, pero el beneficio es que los elementos culturales peruanos se empiezan también a manifestar en otros espacios. Pero ahí viene lo curioso. ¿Por qué en otros espacios los elementos culturales peruanos no empiezan a formar parte de la cultura en esos países? Es por el tema de la identidad. ¿Sí? El tema de la identidad. Entonces, a nosotros nos corresponde fortalecer nuestra identidad para no permitir que elementos foráneos, en general, sin diferenciar lo bueno y lo malo, pueda, pues, convertirse en elementos sobresalientes o dominantes dentro de nuestra cultura, ¿no? Hay que tomar en cuenta, estimado Yamato, que además también hay que hablar de conceptos como lo que es la aculturación, ¿no? Cuando dos culturas se encuentran, se mezclan, o sea, siempre va a darse ese proceso. Eso es un proceso casi natural, podríamos decir. Pero ¿qué ocurre? La culturación tiene una particularidad. Si una de esas culturas que se encuentran y empiezan a mezclarse no están fortalecidas en cuanto a la identidad, una de ellas se convierte en dominante, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros tendríamos que decir, bueno, estos patrones son nuestros, amamos nuestros elementos culturales y priorizamos lo nuestro, ¿no? Pero tú hablabas pues de la migración del venezolano hacia el Perú, pero hay que ver también que no solamente hoy la migración es de carácter física, ¿no? Como el caso de ellos. También hay otro tipo de migraciones, entre comillas, que nos llegan a través de los medios, ¿no? Por ejemplo, las famosas series, películas, en fin, que vienen de otras culturas y que van influenciando también en la forma de pensar y de actuar de las nuevas generaciones. Exacto, ¿no? Así como también la música, ¿no? La música, bueno, yo pienso que influye mucho, sobre todo en la juventud, ¿no? De hoy en día, por ejemplo, yo tengo un hermano que, bueno, está por los 15, 16 años, ¿no? Y a veces sale con unos términos que uno no entiende, ¿no? Y cuando se pone a indagar, ¿no? Más sobre esas cosas, uno se topa con que esos términos o influencias o acciones vienen por la música, ¿no? Y lo mismo pasa, como usted dice, por películas, series, ¿no? Y sobre todo en este mundo tan globalizado como, ¿no? Ahora es súper fácil
conectarte con Japón, con China o con alguna canción o alguna tendencia de moda o alguna noticia que en el otro continente es muy fácil, cosa que antes no pasaba, ¿no? Si nos remontamos a la época de los 90, 80 era mucho más complicado quizás acceder a ese tipo de influencia, por así decirlo. Así es, así se llama. Entonces, lo que pasa también que si nos ubicamos en el nuevo contexto, hoy tenemos pues el enorme avance de la tecnología y esa tecnología está al alcance pues de todos los grupos etarios, ¿no? Si todas las personas de diferentes edades tenemos hoy acceso a todo este grupo de información que nos llega de afuera, ¿no? Pero si bien es cierto, es importante estar informado a través de la tecnología, país, sociedad que no maneja información, que no mantiene este nivel de comunicación a nivel global, son países que no van a avanzar en este proceso de la modernidad. Eso es cierto. Pero el caso está que si nosotros no fortalecemos la identidad, recibimos todo sin procesar y sin diferenciar aquello que es bueno y aquello que es malo. Entonces ahí viene el gran problema nuestro. O sea, recibir ese tipo de información, esa es parte del mundo global que hoy vivimos, ¿no? Pero si las generaciones modernas entonces no están fortalecidas, no están claras en cuanto a los elementos propios de nuestra identidad, entonces vamos a recibir las cosas sin poder pues diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo que tú decías, la música es uno de esos elementos que mucho tiende pues a permitir el ingreso de nuevos elementos culturales que no son nuestros. Desgraciadamente, estas se difunden mucho hoy en nuestro país, ¿no? Y muchas veces no tienen pues el más mínimo mensaje positivo. Y encima todavía dejan algunos códigos en cuanto al lenguaje que va deformando nuestra forma de comunicación habitual como parte de nuestra cultura. Y los jóvenes tienden a reproducir este tipo de términos, ¿no? Entonces es común escuchar, por ejemplo, hoy a los jóvenes comunicarse con términos, por ejemplo, de jerga mexicana, ¿no? Lo estoy escuchando mucho en los Sí, últimos tiempos. Sí, es común que también empiezan a asumir hoy algunas actitudes o forma de pensar, por ejemplo, de la cultura turca, que tiene que ver también con las películas que nos llegan y novelas que nos llegan últimamente a través de los diversos medios, ¿no? Entonces, y yo también hay que resaltarlo, aunque lo voy a dejar para un espacio aparte, el tema también de si hay algún interés o no en que vivamos también alienados, porque también hay que pensar en ello. O sea, no es gratuito que todo este tipo de paquete cultural que nos imponen en cuanto a través de los diversos medios, programas, en fin, música, etcétera, etcétera, tiene o no tiene una finalidad. A lo mejor lo tienen y nosotros inconscientemente caemos en ello. También habría que reflexionar sobre ese punto, ¿no? sí, es muy, muy buena observación, es muy buen punto que quizás para una futura entrevista podamos detallarlo más a fondo porque tiene un nivel de profundidad que hay que tocar ahí, ¿no? Tengo una pregunta, ¿no? Bueno, nosotros estamos hablando de, bueno, identidad cultural, ¿no? Y hay que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Porque, a ver, yo como Yamato Ríos Mendoza, bueno, a mí me gustan ciertas canciones que son extranjeras, ¿no? Por así es, de otros géneros, pero son gustos, ¿ah? Es normal, ¿no? O sea, muchas veces las personas confunden el tener un gusto por una comida o una determinada cultura o agradarle una determinada cultura, como por ejemplo la mexicana, que es muy vasta, igual que el Perú, lo toman como si fuera algo negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían nosotros como sociedad aprender a diferenciar, ¿no? Entre lo bueno y lo malo? Uh -huh. Claro, lo primero es trabajar todo este tema también en el campo educativo, bueno, o sea, la educación tiene que jugar un rol importante en ello, fortalecer el tema del amor a la patria, el amor a tus elementos culturales desde la educación básica, hablemos de inicial, primaria, secundaria, en la universidad fortalecer estos elementos, el ámbito familiar lo mismo, pero la educación por sí sola, y está demostrado, no va a cumplir este objetivo si no va acompañado, por ejemplo, de programas de radio, televisión, que así como el tuyo, por ejemplo, contribuyen a hablar de estos temas. Pero hay programas que no contribuyen en este sentido. Es decir, y cuando muchas veces hay propuestas políticas que tiendan de alguna manera, a hablar del tema, se habla pues de un intervencionismo, se habla de un interés dictatorial de los políticos, en fin. Pero hay que reconocer que muchos medios de comunicación a través de sus programas no fortalecen la identidad, al contrario, ¿sí? Al contrario, nos van quitando identidad, nos van quitando amor por lo nuestro. Entonces, yo creo que, y por eso te felicito,
este aspecto hay que trabajarlo en todos los campos. Es una labor de los gobernantes a nivel del gobierno central, de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, a través del sistema educativo, ¿no? A través de los programas de televisión y de radio, ¿sí? Y lógicamente que se convierta también un aspecto fundamental también a trabajarlo a través del núcleo básico que es la familia, ¿no? O sea, es la única manera, porque justamente cuando tú conoces lo tuyo, cuando tú amas lo tuyo y por lo tanto fortaleces tu identidad, vas a tener muy bien, muy claro aquello que es tuyo y aquello que, por ejemplo, en algunos casos, como tú lo dices, nos llega elementos culturales mexicanos que lógicamente México es una cultura que además originariamente surgió casi de manera contemporánea con la nuestra, si vamos a las raíces, y fuimos una de las pocas civilizaciones en esta parte del continente y tenemos muchos elementos en común también, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, ¿sí? Pero sabiendo pues valorar lo nuestro. Solo aprendes a diferenciar en la medida que amas tu cultura. ¿Sí? O sea, eso debe quedar claro. Entonces, tenemos que empezar por ello, a amar lo nuestro, fortalecer lo nuestro. Mira, Yamato, hay una cuestión que siempre se discute cuando se habla de este tema. Se dice, ¿por qué en el Perú no hay una identidad cultural fuerte? ¿Ya? Porque además, creo que quede claro esto para todos tus seguidores. Es erróneo decir que un país o un grupo social, una comunidad no tiene identidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Chiquián y decir, oye, los de Chiquián no tienen identidad. No, la palabra no tener identidad no existe. Toda comunidad, todo pueblo tiene identidad. El problema está en tener una identidad fuerte. Algunos tenemos una identidad muy débil y por lo tanto somos susceptibles de ser influenciados por otros elementos culturales. El Perú tiene la suerte de tener identidades regionales, culturales muy fuertes. Sí lo tenemos, ¿de acuerdo? Chiquián, yo siempre escucho a través de sus organizaciones, porque tienen una serie de organizaciones, Chiquián, que están presentes en la capital, en Lima, aquí en Huacho mismo, y realizan una serie de actividades y la gente se reúne y están identificados con lo suyo. Y eso que ocurre con Chiquián ocurre con muchas partes del país. ¿Sí? Mira los cusqueños hasta se creen el centro del mundo, ¿no? El ombligo del mundo. Los arequipeños hasta se creen una república aparte. ¿Sí? O sea, hay una identidad regional, cultural muy fuerte, ¿sí? Y eso, repito, eso es bueno, eso es bueno. Aquí nosotros, en esta zona del norte chico, a partir de lo que es Caral, ¿sí? En los últimos años ha ido aumentando, ha ido creciendo, nos falta, cierto, nos falta, pero se ha ido fortaleciendo ese sentimiento de pertenencia, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado de lo que es las culturas regionales fortalecidas, sí se ha avanzado. El detalle está, Yamato, el detalle está que estos temas no funcionan pues como las matemáticas, ¿no? En las matemáticas cuando hay grupos que tienen que como conjunto tienen un buen contenido, al sumar los conjuntos va a dar un número mayor, ¿sí? Aquí las identidades regionales son fuertes, pero al sumarlos no suman una identidad cultural nacional fuerte. Ese es nuestro gran problema. Y eso corresponde a un trabajo, como ya lo dije, en los diversos medios, ¿no? Incluyendo, pues, repito, los medios de comunicación, ¿no? Claro, bueno, sí, tiene razón y yo pienso que, bueno, como usted dice, al sumar, ¿no? Todas estas regiones, justamente no hacemos fortaleza porque pienso que cada región trata de jalar lo suyo y ponerlo por encima del otro, ¿no? Entonces como que ahí se pierde fuerza o decir lo mío es mejor que lo tuyo o es mejor que el resto. Entonces ahí como que perdemos un poco de fuerza, ¿no? O sea, creo que Así es. pienso que ahí debería haber un respeto, ¿no? O sea, yo quiero y amo lo mío, ¿no? Yo pienso que lo mío es lo mejor, pero también respetar las otras culturas también que hay en el Perú y sobre todo porque vivimos en un país pluricultural, tenemos muchas diversidades culturales, entonces, quizás como usted menciona, ahí debe haber un trabajo muy arduo por parte del gobierno tanto a nivel de académico, o sea, haber una reforma en tema de educación, ¿no? Ese es uno, otro programas porque no todos estamos ya en época escolar, sino también hay que inculcar, educar a los padres que quizás alguna vez o erróneamente ya tienen un concepto
torcido, por así decirlo, y no saben diferenciar lo bueno y lo malo. Y también como hay medios de comunicación y programas que no, bueno, no aportan en nada, ¿no? Hoy día lo que se conoce como la televisión basura, ¿no? Se llama, Así es. y nuevamente, a pesar de que todos los días estamos, que ese programa es televisión basura, 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 pero siguen saliendo más, eso es lo más sorprendente, ¿no? En que ningún medio de comunicación se pone la mano al pecho y empieza a transmitir contenido de, digamos, de interés y que le haga bien a la sociedad, ¿no? Sí, así es, Yamato. Has tocado un punto que es esencial. Mira, lógicamente nosotros somos un país pluricultural, multicultural, de diversidad cultural, como quieran llamarlo, ¿no? Aunque hay sus diferencias contextuales también. Pero lo que en el fondo queremos decir, hay que entender de que en el Perú, pues, tenemos diversidad de culturas, ¿sí? Con sus propias características. Y eso hay que entenderlo si es positivo o es negativo para nuestro país. Desde mi perspectiva, eso es positivo. ¿Ya? Es positivo porque enriquece mucho más el contenido mismo de nuestra cultura a nivel nacional, con diversos elementos. ¿Sí? O sea, eso primero. Pero lo que falta en nosotros, y ese es un trabajo que, como lo estamos mencionando acá, corresponde a las diversas instituciones y niveles del Estado también, es que tenemos que apuntar a que esa pluriculturalidad no se mantenga ahí, sino que apuntemos a lo que nosotros llamamos la interculturalidad. ¿Qué significa la interculturalidad? Significa de que tenemos la aceptación, ¿sí? Somos conscientes de que hay múltiples culturas, pero que todos tenemos los mismos derechos y que todos tenemos elementos culturales que son aceptados por la colectividad. Pero no, cuando nosotros pensamos que solo aquellos elementos culturales donde yo me ubico, por ejemplo, la costa con respecto a la sierra, Lima con respecto a las provincias, etcétera, etcétera, ocurre pues esa mirada etnocentrista, impositiva, y donde empezamos nosotros a discriminar y a menospreciar aquellos elementos que no me pertenecen, ¿no? Y ahí surge, por ejemplo, una actitud común en nosotros los peruanos, el famoso choleo en cadena, ¿no? En la que uno cholea a otro y ese otro también es choleado por otro y al final todos terminamos choleados, ¿no? Y es que justamente eso es una herencia que nosotros hemos recibido también como patrón cultural español. El español nos enseñó, desgraciadamente, a mirar todo en términos raciales y a mirar todo también en términos de que lo occidental es superior. Y entonces cuando nosotros pensamos y asumimos ese patrón, vamos a mirar por sobre el hombro a las demás culturas y terminamos, como consecuencia lógica, menospreciando, marginando, dejando de lado a aquellos que tienen otras prácticas culturales que no son las mías, ¿no? Sin embargo, cuando miramos hacia afuera, hacia lo foráneo, ocurre todo el proceso contrario, ¿no? De pensar que más bien lo que viene de afuera es Es superior. superior. Entonces, ahí justamente, nuevamente queda demostrado de que justamente nos falta fortalecer esa identidad frente a lo foráneo, ¿no? Sí, ¿no? Y frente a Sí, lo primero que usted acaba de mencionar, ¿no? La primera parte, ¿no? Que cuando tratamos entre regiones, ¿no? Imponer nuestra identidad cultural, ahí se me vino a la mente la famosísima frase, el enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? O sea, así es, o sea, siempre cierto, sucede cierto. eso, ¿no? O sea, siempre que hay algo que destacar, en cualquier cosa que sea, ¿no? Por una región específica, siempre aparece alguien específicamente a inyectar veneno, ¿no? A buscar lo malo y a criticar, ¿no? En vez de apoyar y ayudar a mejorar, ¿no? Justamente eso es algo que nos falta a nosotros como cultura, como país, creo mejorar, ¿no? Y es algo muy importante que no se da, que ya han pasado muchos años y no logramos, digamos, subsanar ese problema, ¿no? Como sociedad. Así es. Mira, cuando nosotros entramos en un proceso de alineación, es decir, de aceptar lo foráneo como si fuera parte de nuestros elementos culturales, es muy peligroso, porque el proceso de alineación puede llegar a lo que algunos llaman también pues, el estar enajenado. Y estar enajenado significa salir por completo de tu realidad. ¿Sí? O sea, ya no piensas como peruano, por ejemplo, ¿no? Entonces piensas que eres un foráneo en tu propio país y valoras todo lo foráneo antes que lo tuyo. Y si la persona alienada pasa a una etapa de enajenado,
¿sí? Ocurre pues lo que nosotros llamamos la cosificación, es decir, nos convertimos en cosas más que en personas. Y cuando una persona alienada llega a tener la dimensión de cosa más que de ser humano, ya es un proceso muy difícil de revertir, pero muy fácil sí de manipular ideológicamente. A eso yo quería llegar. Es decir, el proceso mismo de alineación no es gratuito, ¿sí? No es gratuito. Es todo una influencia para poder manipularnos de alguna manera, en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, en términos ideológicos, en fin, ¿no? En muchas dimensiones. Porque la persona, en la medida de que deja de ser consciente de su realidad, ¿sí? Ya dejó de ser un ser pensante, un ser reflexivo, un ser crítico, ¿sí? Un ser que ama lo suyo, y por lo tanto se convierte en un ser manipulable, ¿sí? En una cosa, es que la cosificación, una cosa que tú puedes moverlo, trasladarlo de un lugar a otro, a tu antojo y como tú quieras, ¿no? Y políticamente también esto se ve, ¿no? Pues podríamos entrar al tema de cómo esto se manifiesta, por ejemplo, en la actual coyuntura electoral, ¿no? ¿Ya? Se puede observar. Exacto. Entonces, nos han convertido ya en objetos manipulables. Cuando llegamos a esa etapa, pues, en la cual ya dejamos de ser seres humanos pensantes, críticos, reflexivos, y nos convertimos también solo en objetos que recibimos información y no las procesamos, ¿no? Exacto. Mira, usted mencionó una frase que para mí en esta entrevista en todo lo largo va a ser clave, ¿no? Nosotros estamos dejando de ser un ser crítico, ¿no? Uh -huh. Analítico, ¿no? Porque justo ahora, por ejemplo, se ve, estamos en campaña electoral y normalmente las personas no investigan, no indagan sobre los candidatos, solo se dejan llevar por lo que aparece en el Facebook, por lo que dice un medio, otro medio, y ahí nada más queda. Y algunas propuestas son absurdas, ¿no? Que salen, están, o sea, fuera de la realidad, ¿no? Pero no, la gente lo asume como si fuese algo real, como que si se fuese a dar. Entonces, Así ahí es. hablamos ya de un contexto, ¿no? De que estamos manipulando a las personas, ¿no? Pero justamente todo eso ya no es de ahora, ¿no? Mira, desde que, bueno, para los que no conocen o no saben, bueno, el decano Francisco Maya Silva también fue mi profesor en época escolar, ¿no? En Así es. secundaria. Entonces, más o menos yo vengo desde que tengo uso de razón analítica, vengo viendo ese comportamiento ya desde varios años, ¿no? Y en estos últimos años, con la influencia tecnológica, ese comportamiento se ha empeorado, ¿no? A mi criterio, porque, o sea, no hay otra razón, o sea, la gente, o sea, ya llevamos 20 años como país escogiendo a las peores autoridades, por así decirlo, si no me equivoco, a nivel mundial, y nos siguen vendiendo candidatos, por así decir, de bajo nivel, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, ¿en el Perú acaso no hay gente preparada, no hay profesionales preparados, o al menos personas con buenas intenciones de surgir, hacer surgir este país? Pero no, o sea, el día a día vemos que salen propuestas, pero súper fuera de la realidad, ¿no? Entonces, ahí vamos, bueno, yo quería resaltar ese punto, ¿no? Esa frase que usted dijo, de ser un ser crítico, ¿no? O sea, eso es lo que nos falta a nosotros, pienso yo, como peruanos, como personas, ¿no? Ser más críticos y analíticos, ¿no? Y siempre que pasa algo acá en el Perú, hay una injusticia y nosotros nos quedamos calladitos, hacemos oídos sordos o nos molestamos, pero nos molestamos para adentro y somos influenciables porque también se ven estas marchas que hace un tiempo salieron, ¿no? La marcha en este caso para sacar al presidente, o sea, ese tipo de marchas muchas veces son organizadas por fuerzas electorales, fuerzas políticas o fuerzas económicas en el Perú, pero muchas veces nosotros inconscientemente como país, como población, no nos damos cuenta, todavía tenemos esa venda en los ojos que no nos permite ver más allá y nuevamente los medios de comunicación están manipulando a la población, por así decirlo, ¿no? Sí, me has hecho recordar, claro, lógicamente, que siempre guardo en la memoria esas épocas en la que fuiste mi alumno, uno de los más destacados, por cierto,
en el cual también conversábamos ya de estos temas, ¿no? De cuántos años de ello, y sin embargo, qué bien y te agradezco que recuerdes esa etapa, ¿no? Porque fue una etapa muy bonita, muy jovencitos ustedes, pero sin embargo un grupo maravilloso con el cual ya discutíamos temas de nuestra realidad nacional. Cuando hablamos nosotros de que nos convertimos en cosas manipulables, ¿no? Pasamos a la etapa de lo que llamaba yo la cosificación, ¿no? Dejamos de ser personas pensantes, críticas, reflexivas, y nos convertimos en objetos, en cosas manipulables, ¿no? Tiene que ver también, lógicamente, con raíces históricas. Mira, ¿sí? Yo siempre insisto en ello, porque aunque tú no lo creas, o algunos no lo crean, siempre es bueno rescatar la historia para poder asumir el presente y proyectarnos al futuro. Sociedad, país que no conoce su historia, no puede fortalecer su identidad. Y sociedad que no fortalece su identidad, no puede asumir un compromiso con el futuro de su pueblo, ¿no? O sea, eso es claro, ¿de acuerdo? Entonces, hay un concepto que se denomina el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo tiene que ver con todos los elementos, con todas aquellas ideas, con todas aquellas actitudes que van quedando en el ser humano como parte de un grupo social y que se transmiten de generación en generación. ¿De acuerdo? Un ejemplo, nada más, para hacerlo sencillo. Un ejemplo. Los españoles, el invasor español, nos enseñó a nosotros a ser desconfiados. ¿De acuerdo? ¿Por qué desconfiados? Hace un momento, iniciando la entrevista, yo les hablaba de cómo la guachafería ya era parte también de la etapa colonial. ¿De acuerdo? De aquellos indígenas que querían ser aliados del español e incluso le daban información de sus propios hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con el indígena en esa etapa? Aprendió a ser desconfiado, desconfió de todo el mundo, incluyendo de sus propios hermanos. Eso se viene transmitiendo de generación en generación. Y ocurre también con nosotros hoy, pues, o sea, nos ha llegado a nuestros días la desconfianza, ¿sí? O sea, hoy va asociado a nuevos elementos culturales que se van quedando también en nuestro inconsciente colectivo. Por ejemplo, mira, en el Perú hubieron algunos regímenes políticos que duraron más de 10 años, ¿de acuerdo? Regímenes políticos que cambiaron la constitución con el objetivo de perennizarse en el poder. Pero no solamente cuando hacen ello, buscan estar en el gobierno, es decir, asumir el aparato político durante 10 años. No, no solamente eso, sino que para fortalecerse en el poder utilizan los medios, como por ejemplo los medios de comunicación, que nos van transmitiendo mensajes que se va quedando en nosotros. Y por eso es que hoy escuchamos frases como, por ejemplo, todos roban, no, si todos roban, ¿por qué no, él no podría hacerlo? ¿De acuerdo? Si todos robaron, robó pero hizo obras. O Exacto. sea, esos son mensajes que se va quedando en el inconsciente colectivo de la gente. Y por eso que hoy, pues, muchos reciben ese tipo digamos, de mensajes políticos porque están mentalmente, estamos ya adaptados a ese tipo de estructura para poder aceptar ese tipo de mensajes, ¿no? Como tú mencionas, de parte de los políticos, porque ya hemos perdido esa actitud crítica, ¿de acuerdo? Entonces, eso es parte ya de de nuestro consciente colectivo. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo modificar eso? Ahí está el gran reto. Si no, mira, como lo que te he dicho, ¿no? Nos transmiten una serie de cortos mensajes que no transmiten al final nada positivo, ninguna propuesta coherente para el país, pero grandes grupos sociales están ahí apoyando, ¿no? O sea, yo veo gente que incluso asume la defensa de un candidato político en función a qué? En función a su propia vivencia personal. O sea, yo me beneficié, yo obtuve esto, gracias a fulano yo logré esto, por lo tanto, eso es lo bueno para mi país, pero pierde la mirada del contexto, porque también, algo más, en esta parte, el individualismo es hoy parte de nuestra cultura, desgraciadamente, nos enseñaron a ser individualistas, ¿sí? Si nosotros recibimos culturalmente una herencia en la cual lo colectivo era lo predominante, me refiero desde culturas pasadas nuestras, ¿sí? Sin embargo, hoy la nueva tendencia es fortalecer el individualismo y pensamos solo en nosotros. Y por eso decimos entonces este mensaje positivo porque a mí me beneficia. Y estamos pensando en lo individual más que en lo colectivo. Y dejamos entonces de mirar la perspectiva social, nacional, ¿no? En función al futuro, ¿no? Así es, ¿no? Sí, también ese punto es muy importante, ¿no? En el país existe muy poco, o bueno, yo he notado muy poco el tema digamos, el trabajo colectivo, ¿no?
yo veo que se ha perdido mucho eso a lo largo de los años. eh, bueno, sin poner mucho un ejemplo, ¿no? Y bueno, yo recuerdo mucho que por donde yo vivo, muy pequeño, se formaban los asentamientos humanos y muchos de ellos trabajaban en conjunto para lograr un bien común, ¿no? Eso era antes, pero ahora veo que esa realidad va un poco cambiando, porque ahora las personas buscan, no, si no me beneficia, yo no te apoyo, ¿no? O sea, es algo como que un poco de egoísmo, ¿no? Y eso lo veo en diversos, no sé, diversos factores, diversos puntos del país, ¿no? Entonces es algo claro, hay que cambiar y nosotros hay que cambiar mucho como sociedad, ¿no? Ahora, por ejemplo, quisiera hablar, cuando usted ha hablado de la desconfianza, se me ha venido a la mente algo, tengo amigos, familiares que residen, por ejemplo, en Japón. Y ellos me Ujú. comentan cuando vienen a Perú de vez en cuando, que por ejemplo allá normalmente en las localidades rurales, por así decirlo, no existen tiendas, ¿no? Las tiendas son, digamos, cajas que están en la calle, ¿no? Con los productos, cada producto con su precio. No hay nadie que te venda. Si tú deseas un producto, lo único que tienes que es acercar, ver el producto que gustas, ves el precio y dejas tu dinero en una cajita que hay. Te dejan una cajita. Si te tienes que dar, o sea, no tienes sencillo, cambias sencillo ahí en la cajita, está todo el dinero y te vas, tranquilo. Igual pasa con los estacionamientos. No hay vigilantes allá. Tú llegas, pagas tu estacionamiento, dejas tu sobre con dinero, tu estacionamiento y te vas. No hay nadie que te esté controlando. Entonces, hablamos ya ahí de, por ejemplo, poniendo en comparación otra cultura, el nivel de confianza. Si tú, por ejemplo, si tuviese un negocio similar, pongo un estacionamiento, no, pues no todos se van y nadie me paga, ¿no? Incluso se llevan mis cosas. Pero ese es un tema de cultura, hablamos por poner un ejemplo de confianza, ¿no? ¿Qué tan degradada está la confianza en el país eh, a comparación de otros países culturales, ¿no? Como justamente estaba citando en el ejemplo Japón. Sí, es que la desconfianza, la desconfianza que existe en el país, hay un dicho popular, ¿no? Dice que la confianza uno se lo gana, ¿verdad? Entonces, es un dicho popular, la confianza hay que ganársela. Y desgraciadamente nosotros a través de la historia, pues, hemos tenido gobiernos de turno que nos han generado desconfianza, ¿no? Incluso por ello hoy mucho se reproduce el concepto de los políticos tradicionales, ¿no? Cuando se refieren a ciertas prácticas políticas en el país, ¿sí? Se habla de los partidos políticos tradicionales incluso, ¿no? Lo cual muchas veces hay que tener mucho cuidado con la expresión, porque si hablamos de un sistema democrático, los partidos políticos son los elementos fundamentales. Sin partidos políticos no hay democracia, ¿sí? Además, pensar de que los partidos políticos son los que están ideologizados y los independientes son realmente independientes, es decir, que no asumen ninguna posición política, eso es totalmente falso. Tienen una propuesta política, tienen intereses económicos de grupo ya determinados. Así que no hay que caer tampoco en la inocencia, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Pero por otro lado, pues, a partir de esos regímenes políticos que nos generaron desconfianza, ¿ya? Ese tipo de desconfianza se fue asimilando en el mismo inconsciente colectivo de la gente. Es decir, la desconfianza hace un instante, yo decía, viene incluso de épocas históricas remotas, como la invasión española. Pero a través de la historia, y ya que hablamos nosotros del bicentenario de la vía republicana, desgraciadamente no se ha hecho nada para cambiar esa situación de desconfianza desde lo político, ¿no? Si no recordemos, mira, recordemos, la guerra contra Chile, el presidente de la República, María Ignacio Prado, ¿qué hizo? Se fue a Europa a comprar armas y se llevó el dinero del Estado. Hasta hoy lo seguimos esperando, ¿sí? Tiempo después regresó su hijo, Manuel Prado, ¿sí? Y la gente dijo, si el padre fue ladrón, el hijo no tiene por qué serlo. Y lo eligieron presidente. Nuevamente robó y se fue a Europa, ¿sí? Es decir, nos han ido creando desconfianza, mira, ve, ¿sí? A través de la historia. No podemos quejarnos nosotros de recursos naturales que pudieron permitir la construcción de una verdadera nación. El guano y el salitre, el boom del caucho, la anchoveta, el petróleo, en los últimos años el gas, los minerales, en fin. ¿Lo aprovechamos? No lo aprovechamos. ¿Quiénes se benefician económicamente de todo esto? ¿Qué genera en la población? Desconfianza. Es decir, la desconfianza hoy es el elemento
que se va multiplicando en el inconsciente colectivo de la gente y se va convirtiendo, por lo tanto, en un elemento fundamental de nuestra cultura, aunque no lo queramos creer. Pero lo que ocurre a nivel macro, a nivel general, también se manifiesta a nivel individual de cada uno de nosotros. Por eso yo decía, si hay gobiernos, hay regímenes que intentaron perennizarse en el poder y para ello recurrieron a todos los medios para perennizarse, y vimos nosotros, por ejemplo, algunos videos de cómo los políticos se compraban o se vendían como si fueran mercancías, ¿sí? A costa de cualquier cosa, que nos dejaron en el inconsciente colectivo y como parte de nuestra cultura. Nos dejaron el arribismo, nos dejaron el individualismo, nos dejaron la hipocresía, nos dejaron el cinismo como forma de vida. Y eso lo vamos reproduciendo nosotros. Eso tenemos que corregir y cambiar si queremos crecer como nación. Desgraciadamente, esas cosas se fueron fortaleciendo, pero también, felizmente, hay la contraparte. No todo es negativo en el país. Cuando uno analiza la cultura de una sociedad, tenemos que ver que así como hay elementos negativos que han ido en aumento y creciendo, desgraciadamente por ciertas prácticas, también hay de los otros, los elementos positivos, ¿no? Por ejemplo, la solidaridad en nuestro país frente a situaciones de crisis, desde el pueblo, desde lo popular, desde la cultura popular, siempre está presente, siempre lo hemos visto. Y eso es un ejemplo que siempre debemos fortalecer e imitar, ¿sí? El trabajo comunitario está presente todavía en las zonas andinas, y eso se va manifestando siempre en diferentes espacios. Por ejemplo, el migrante andino llega a la ciudad y no espera que todo se lo dé el gobierno local. Ellos se organizan y buscan sus propias dinámicas de cómo ir logrando los beneficios para su colectividad. Y es que eso es parte de la herencia andina que ellos han traído y que lo van reproduciendo en el nuevo espacio. Eso tenemos que aprovecharlo. Mira el ejemplo de los llamados emprendedores, ¿sí? ¿Quiénes son los emprendedores? La gran mayoría de ellos son gente inmigrante, que en la ciudad reproducen esos patrones culturales y que cuando piensan en el desarrollo empresarial y crecimiento individual, ¿sí? No solo que se quedan en ellos, no solamente piensan en ellos, piensan en una economía familiar, son empresas familiares, ¿no? Y no solamente en la empresa familiar, van pensando también en las relaciones de vecindad, de paisanaje, ¿no? Es decir, de compadrazgo, tal como funciona, por ejemplo, en las culturas andinas. Y eso se va reproduciendo también en nuestros campos, en las ciudades, perdón, ¿no? Entonces, ahí tenemos que mirar nosotros, ir rescatando esos elementos positivos que tenemos, ¿sí? Y contrarrestarlo frente a esos elementos negativos que, desgraciadamente, ¿sí? Algunos tienen interés en que eso se vaya reproduciendo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, todo eso finalmente, ¿en qué nos convierte? Nos convierte, pues, en objetos, en cosas, yo le decía, ese proceso de cosificación que nos saca de la realidad y nos hace ser manipulables ideológicamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, bueno, hay que dejar de ser manipulados, ¿no? Hay que dar un granito de arena, ¿no? Y pienso que es una labor de todos los peruanos, ¿no? De tratar de cambiar esto, ¿no? No solamente el gobierno, ¿no? Muchas veces también se comete el error de culpar específicamente al gobierno de todos los problemas que suceden en el país y no miramos la realidad, ¿no? Como nosotros, ¿no? A veces nosotros como personas, como sociedad también cometemos errores que quizás podría ser mejor si nosotros cambiáramos también un poco, ¿no? Entonces, acá el mensaje viene a ser, ¿no? Hay que ser más críticos, como usted lo está diciendo. Yo sé que es una labor titánica. Esperemos que de acá a algunos años me gustaría ver a mi Perú un país analítico, con personas críticas, capaces de salir adelante y sacar, ¿por qué no? Si el Perú lo puede hacer, ser una potencia mundial, ¿no? Tiene todo lo necesario para ser potencia, para ser un país grande y reconocido en todos los aspectos que se pueden dar, ¿no? Entonces me gustaría espero que no quede solo un sueño, ¿no? También depende de nosotros como nación, como personas, como sociedad, en que podamos llegar a ese objetivo común, ¿no? Porque cuando hablamos de cultura, porque también se me viene a la mente el tema de la corrupción, ¿no? Ahora, Así acá es. hablamos de corrupción y la corrupción dicen, no, el gobierno es corrupto. Pero aguanta, espérate, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? O sea, va con tu vehículo, te para un policía y te dice, ya, ¿cómo es? ¿No? La típica. Entonces, ahí también tenemos corrupción. Tenemos corrupción. Y corrupción no solo es el que pide, corrupto también es el que da.
Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De un error. O cuando vas a una municipalidad y te tienen aguantado tu trámite y te ven para la gaseosita, ¿no? Vemos corrección en diferentes niveles en este caso, del Perú, del país. Entonces, también es un mensaje a reflexionar. Si nosotros queremos cambiar nuestro país, también el cambio también tiene que empezar por nosotros y no solo exigirle al gobierno que nos dé o que nos quite o que cambie, ¿no? También tiene que ser un cambio empezando por nosotros. Así es, estimado Yamato, efectivamente. Hay que ver la parte, digamos, general, global, estructural del Estado, pero también ver la parte individual de la persona, los ciudadanos, ¿no? Y mira, tú has dicho algo interesante, que estábamos dejando pasar por alto. Solamente fortaleciendo la identidad se construye verdadera ciudadanía, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de verdadera ciudadanía, hablamos de personas que conocen sus derechos, pero mucho más importante, que hacen respetar sus derechos, ¿de acuerdo? Y eso implica también no solo hacer respetar sus derechos, sino también asumir compromisos. Y el asumir compromisos en nuestros tiempos es muy importante para poder revertir esta situación, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, ya estamos llegando, ¿no? El tiempo se nos ha ido volando. Tenemos unos 5 minutos, ¿no? Y quizás sus conclusiones finales, profesor, en esta pequeña entrevista con respecto a lo que se ha venido hablando. Sí, mira, como conclusiones finales podríamos nosotros mencionar de verdad algunos puntos centrales, ¿no? Lo primero es que si nosotros hablamos de identidad, es un proceso que nos involucra a todos nosotros. Involucra a las instancias de gobierno, involucra a las diversas instituciones, pero también involucra a cada uno de los individuos de manera particular, en poder trabajar y fortalecer lo que es nuestra identidad, el amor por lo nuestro. Primera conclusión. La segunda conclusión que podría yo señalar en esta tarde es que solo amando lo tuyo, amando lo nuestro, amando nuestro país, nuestra cultura, podemos asumir verdaderos compromisos para el futuro de nuestras generaciones. Lo tercero es que hay que asumir esa actitud crítica. Solo en la medida que nosotros asumimos esa conciencia, actitud crítica, vamos a dejar de ser personas manipulables. Muchos de los mensajes que nos llegan tienen un interés, y el interés es justamente adormecernos, convertirnos en personas pasivas que reciben los mensajes sin someterlos a críticas, a cuestionamientos. Por eso que nos dejamos llevar muchas veces por mensajes cortos que no dicen nada de cosas serias con respecto a los procesos políticos, ¿no? Y por último, termino con esto, quiero recordar una vieja frase de nuestro historiador Jorge Basadre, ¿no? Después de todo lo que hemos dicho, el Perú tiene muchos problemas, el Perú es un problema, pero como decía Basadre, también es, y felizmente, una enorme posibilidad. Gracias, Yamato, por la entrevista. No, profesor, gracias a usted, gracias por su tiempo, bueno, y a todas las personas que nos han estado conectados, bueno, tenemos una gran sintonía el día de hoy, ya vamos a estar regresando próximamente, espero tenerlo próximamente como invitado nuevamente, quizás ya abordando otros temas, porque el tema de sociología es muy amplio, hay mucho que analizar en los diferentes contextos y niveles de la realidad nacional y también realidad internacional. Entonces, ha sido un gusto, profesor decano Francisco Rodrigo Maya Silva, tenerlo el día de hoy, junto acá en Radio Satélite, en los 103.5 FM estéreo. Entonces, bueno, les voy a transmitir las palabras de agradecimiento también de la Gerencia General, ¿no? Por haber aceptado esta invitación y esperemos tenerlo nuevamente pronto y compartir un grato momento, ¿no? También. No, gracias a ti, gracias a la gerencia y mi saludo a todo el pueblo de Chiquián, en el departamento de Ancash. Un abrazo para todos ellos y bueno. Y también tiene la invitación, ¿no? De Casma, ¿no? También tiene la invitación para visitar, ¿no? En algún momento, cuando pase toda esta coyuntura, deleitarse con el rico locro de Cuy, por ahí, ¿no? Los bellos paisajes también, ¿no? Y las hermosas chiquianas también, ¿no? Te tomo la palabra, ¿sí? Próximamente entonces estaré en Chiquián, ¿de acuerdo? Un gusto, cuídese, hasta luego. Igualmente, cuídate, chao.